Porque yo decía, sí, esto es la ciencia. Mi cuerpo es el laboratorio y yo voy a hacer los experimentos que se requieren para conocer a Dios. La ouija se movía súper lento, así de que, uy, de aquí a que llegaba la A. Entonces las mismas amiguitas pues me decían, ya, tú no, porque no se movía. No se mueve En rápido. cambio, con mi hermana y con otra amiguita, pero rapidito, era como decía y nos contaba cosas. Entonces, esa voz que me decía, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué luchas? O sea, no tiene sentido estar aquí. No hay nada en el mundo que te haga feliz, ni el dinero, ni tu familia, ni tu hijo. O sea, ¿para qué? Empecé como a A entrar en ese entrar estado, en ¿no? ese sueño y escuché clarito, así como que lo tenía yo aquí. Pero así era un demonio. Un ruido diabólico, Era ¿no? un demonio. Llorando, porque sí me calaba verlo así. Claro. Pero le dije al Señor, Señor, si esto quieres para mí, lo voy a hacer por ti, porque tú quieres que nosotros amemos, que perdonemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto tenerles nuevamente en este canal. En esta ocasión nos acompaña una persona excelente, Patricia Marina, con un testimonio de vida que seguramente va a tocar los corazones. Quédate con nosotros, bienvenido a Tiempo Bajo el Cielo. Patricia Marina, amiga y hermana de la iglesia, un gusto tenerte en este canal. Bienvenida, Pati. Muchas gracias por la invitación, estoy más que contenta por estar acá. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado este año? Ay, mucho frío, todavía estoy con mucho frío, pero ahí vamos. Ahí vamos, qué bueno, qué bueno. Pati, yo quisiera entrar de lleno, ¿no? Conocer un poco de tu vida, de lo que tú tienes para compartirnos. Creo que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas, no nada más contigo, sino en tu matrimonio, con toda tu familia por completo, ¿no? Si nos remontamos a tu infancia, tú creciste en un seno familiar en el que me compartías, tu papá una persona muy letrada, muy culta, Así y es. eso a ti te fue marcando de una u otra manera en el estudio de los fenómenos físicos, de la naturaleza, y eso pudiéramos verlo como un muy buen principio, porque no es malo, ¿no? Pero Así fue es. como que la semilla de algo que posteriormente dio algo, un fruto tal vez no tan bueno, pero No tan platícanos un bueno. poquito de eso, ¿no? Sí, mira, mi papá es de Chiapa de Corzo. Ah, mira, chiapacorceño. Sí, él salió de una cuna muy, muy humilde. Logró llegar a la Ciudad de México para estudiar ingeniero químico y, y pues con mucho sacrificio él pudo salir adelante. De ahí tuvo la oportunidad de que le ofrecieron una plaza para Pemex y se le ofrecieron en Reynosa, Tamaulipas, donde llegó allá con mi mamá, pues obviamente se conocieron y se enamoraron y se casaron, pero él siempre en una búsqueda de Dios constante, siempre se preguntaba, bueno, ¿cómo? Estamos en esta roca, ¿no? Flotando en la nada y yendo a quién sabe a dónde. Entonces él se preguntaba, pues, cuál era el propósito, ¿no? De toda la existencia y todo, siempre preguntándose. Entonces él, pues con todo ese su cerebro que tenía, comenzó en su búsqueda y pues empezó obviamente con la Biblia, pero pues si tú sabes leer la Biblia sin contexto, sin que alguien te lo explique, pues es muy complicado que tú lo entiendas, aunque seas muy inteligente. Sí, yo creo que la puedes leer, pero el Espíritu Santo cuando te revela, un mismo versículo te lo explica de una manera, luego te revela otra y vas aprendiendo, ¿no? Y Porque es tiene, palabra viva, y ¿no? tiene que haber una cierta humildad para llegar a la palabra. O sea, si tú llegas y, ay, pues yo me la sé de todas, todas, y pues saber qué es esto, pues como que tampoco el Espíritu Santo te otorga
ese entendimiento, ¿no? De la palabra. Pero definitivamente tiene que haber alguien que te enseñe, Claro. definitivamente. Entonces él pues no le encontró gran sentido, lo desechó, leyó el Bhagavad Gita, el Corán, estuvo en la búsqueda con los Krishnas, con los Sikhs, y él en su búsqueda me platicaba, yo era una niña, pues, pero él, ¿Qué edad tenías en ese tiempo? estamos hablando que yo tenía 10 años, 11 años, Ok. y él, pues, siempre me decía, no, es que, mira, si Dios hizo esto. Entonces yo, pues, era una niña, no entendía nada, pero siempre lo veía a él que, pues, con un libro en la mano y muy inteligente, me platicaba sus historias de la universidad, y eso me hizo a mí amar el conocimiento y amar la ciencia y de cómo él, pues, se fue desarrollando, ¿no? Y vio como a los 10 años fue que leí mi primer librito completo. Ay, sentía yo Ya habías conquistado el que mundo. era así lo máximo, ¿no? Decir, ya, yo Sí. voy por el camino, ¿no? Igual que mi padre. Entonces él, cuando yo tenía como 12 encontró pues se puede llamar una secta, Ok. pero ellos mismos se llaman, es una ciencia, no es una secta, ni una religión, ni nada, es una ciencia, eso es lo que ellos decían. Y pues la forma en cómo él empezó a encontrar esto, todo tenía lógica. Todo tenía lógica desde el punto de vista de estas corrientes de la cienciología, ¿no? Intelectual, tenía Intelectual. una forma de explicarte cómo es el mundo de una manera muy intelectual. Entonces eso hizo que mi papá dijera, aquí es, aquí es. Esta ciencia te explicaba pues la ley del karma, de lo que das, pues se te regresa y como yo siempre platicamos aquí ahorita con mi esposo, es de que nosotros tenemos grabado en nuestro corazón la verdad de Dios, Una ley tatuada, una dice. ley tatuada, lo tenemos y hay algo que resuena en nosotros, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces, pues te pierdes, ¿no? Porque el enemigo, esta persona, o pues le puedes llamar energía negativa o lo que le quieras llamar, pero bueno, para nosotros es Satanás, ¿verdad? Claro. Es que es muy astuto y te va llevando de tal manera que te pierdes. Sí. Entonces, Satanás sabía que nosotros éramos amantes, pues, del conocimiento. Satanás sabía que ustedes estaban siendo presa fácil. Sí, Oye, sí, me comentabas también, esta como secta, esta corriente, era de la India, es de la ¿no? India, Es hindú es de la y se India. enfocaba, y aquí es parte del engaño, ¿no? Se enfocaba en la santidad, Así ¿no? es. Sí, es como les digo que el enemigo es experto en revelarte verdad embarrada de mentira. La santidad es una verdad. Entonces, para nosotros, pues claro que sí. Nosotros dijimos, claro que sí. La santidad te la explicaban de que tenía que ser mental, del corazón, de la palabra, de tus acciones, ¿no? Una mentira, matar un animal, por eso éramos vegetarianos. Ustedes eran vegetarianos. Éramos vegetarianos. Yo ¿Cómo llegué crees? Tan a, rico que es la carnita asada. sí, pero, o sea, sí, si tú lo piensas intelectualmente, dices tú, pues sí, soy partícipe pues de un asesinato, ¿no? Claro, Claro sí. que el Señor ya lo dijo de diferente manera, pero para nosotros dices tú, pues sí, Tenía una sí, lógica, tenía ¿no? una lógica, claro. Entonces nosotros él empezó cuando yo tenía como 11, 12. Y él me empezó a platicar, me empezó a explicar cómo era la santidad, lo que debías de hacer. Y ellos tenían dos maneras de hacer meditación, siempre con la intención de llegar a Dios. Entonces, pues eso es lo que al final de cuentas nosotros buscábamos. Buscábamos a Dios, queríamos estar con Él, pero siempre teníamos como una imagen de Dios, como que la energía, ¿no? La energía creadora, No como lo que realmente es, sino como que algo que ahí está, ¿no? como que una energía, pero que es tan grande que pues que prácticamente nosotros somos tan pequeños y tan insignificantes que se va a estar preocupando
Por mí. por nosotros y nuestros Sí, problemas mundanos, ¿no? Entonces, sí, pues nosotros decíamos, pues sí, Dios es tan grande con los universos, porque ahora resulta que hay más, ¿no? Y sí. con todos estos soles y cómo se mueven todas las cosas, pues qué increíble este Dios, ¿no? Entonces nosotros queríamos llegar a Dios y entonces la ciencia esta ciencia nos decía, bueno, tu cuerpo es el laboratorio y entonces tú te vas a concentrar en el tercer ojo y vas a decir 5 palabras que es como un mantra. No sé si conozcan lo que es el mantra, son palabras repetitivas que vas haciendo, es como el om, Ok, que hacen, o hay otros tipos de mantras que son repetitivas para ayudarte a que la mente se apague, ¿no? ok. Sí, Este, hay mantras o declaraciones que te apagan y hay otras que no, ¿no? Al así final de es, cuentas, retomando un poquito lo tuyo y viendo la gran sabiduría y el poder de Dios, ciertamente se cumple, aún en ese tipo de cuestiones, que la palabra tiene poder, ¿no? Nada sí, más sí, que qué palabra usas, cómo la declaras, y el enemigo la tergiversa para tu mal, así es. engañándote y creyendo, haciendo que creas que es para tu bien, ¿no? Así es. Entonces yo quiero explicar eso de cómo es que personas tan inteligentes y buenas pueden llegar a equivocarse tanto. Sí, una pregunta, a los 13 años tú das en tu fe un paso, ¿no? Me Sí, comentabas. porque yo decía, sí, esto es la ciencia. Mi cuerpo es el laboratorio y yo voy a hacer los experimentos que se requieren para conocer a Dios. Ok. Entonces, porque yo estaba pues en la ciencia, ¿no? Y yo no quería saber nada de religión ni nada de eso. Es más, yo fui de las que me burlaba de los cristianos, donde decía, alabados al Señor, y yo me burlaba de eso y decía, pobrecitos, son tan No inocentes saben lo que hacen. y son tan, ¿cómo? Falta de conocimiento, son ignorantes, Ignorantes. ignorantes, sí, porque pues eso es lo que te vende el enemigo, pues, pero y yo decía, ¿qué tan profundidad, qué tan profundo es lo que ellos están? Si nada más dicen, yo creo y ya. Entonces yo decía, no hay profundidad en eso, no hay intelectualismo en eso, no Claro, hay. Entonces yo lo hacía como menos, ¿no? claro. Entonces, a los 13 años tú das ese paso de fe y ¿cómo tú te conviertes? ¿Hubo algún acto o nada más lo dijiste? ¿Cómo fue esa situación? Sí, Una iniciación, quiero sí. pensar, ¿no? Y tuvimos una iniciación donde te enseñan a cómo meditar, obviamente tú ya dejas la carne, tratas de controlar cada aspecto de tu corazón, o sea, tratas de no mentir, de no pensar mal, de no comer carne, de todas estas cosas que, pues, que producen karma, ¿no? Y no es mentira. O sea, el Señor te dice que si tú miras a alguien con tu corazón de una manera mala, ya Para codiciarla, pecaste, ¿no? Sí. claro, ya pecaste en tu corazón. Entonces, no es algo que tú digas, no, no es verdad, pero por eso te digo, el enemigo te da cosas que son verdades, pero que por debajo Combinadas con mentiras, hay ¿no? una trampa, sí. Entonces, nosotros empezamos a meditar, hice la iniciación, me dieron las 5 palabras sagradas, que ya después me enteré que son los 5 nombres de los primeros, de los gobernantes de los 5 primeros planos. Ya ves que en estas sectas se enseña que cómo hay diferentes planos antes de llegar a Dios y que está el plano astral, el plano físico, el plano astral, el plano causal, no me acuerdo cuántos más, por aquí está el cielo de los cristianos y pasando eso ya no hay tiempo. Entonces para Ok. nosotros decíamos, wow, pues sí, ¿no? Y ahorita pues la ciencia te habla un poco de eso, de que ya son, pero le llaman dimensiones. Ok. Ya hasta 10 dimensiones, ¿no? Sí, como un paréntesis, ¿no? A mí me daba mucha gracia cuando hace años surgió los ultrasonidos, ¿no? Y de pronto, no, pues que el 2D, El y luego 2D, el tres el d 3D, luego sí. el 4D, el 5D, Sí, y luego sí. pensaba yo a manera de broma, bueno, al rato va a salir el D desconocido, ¿no? La dimensión desconocida, ¿no? Sí, De sí, tantas, ¿no? sí, Los planos. Sí, sí. oye, qué interesante, porque me decías que esta secta, esta ciencia del alma, así se llama, Sí, ¿no? Se basa en tus logros, en tu inteligencia, en lo que tú puedes hacer a través de tu propia capacidad, ¿no? así es. O sea, haciendo por completo de lado a Dios, ¿no? Exacto. Nulificándolo por completo de tu vida, de tu corazón, de todo, ¿no? Sí. Sí, qué inteligente, audaz. Y bueno,
continúa tu vida, ya te das esta iniciación, ¿no? Comienzas a llevarla y algo pasó también con una de tus hermanas, Así ¿no? es, en esa época, este, y da la casualidad que mi hermana estuvo jugando a la ouija con sus amigas. Y Un paréntesis, tal vez para los que no conocen, ¿no? La Ouija es una tabla en donde tiene supuestamente letras. tiene el abecedario, Ajá. números, según tú le haces unas preguntas y te va contestando las respuestas de cosas, pero no es Dios definitivamente que te contesta, para los que no saben qué es la Ouija, ¿no? No la jueguen, No, no la ¿no? jueguen. Pero bueno, entonces, Esa etapa de nuestra vida fue muy tremenda porque pues yo era muy chica, participaba, pero yo recuerdo que cuando ponía yo los dedos porque tiene como una una flechita, flechita. la ouija se movía súper lento, así de que, uy, de aquí a que llegaba la A. Entonces las mismas amiguitas pues me decían, ya, tú no, porque no se No movía. se mueve En rápido. cambio, con mi hermana y con otra amiguita, pero rapidito, era como decía y nos contaba cosas. Entonces, la cosa es de que la ouija le empezó a decir a mi hermana que era uno de nuestros ancestros, una tatarabuela de no sé qué tiempo, y que tenía la intención de poseer a mi hermana para ir a matar a la generación de no sé quién. Qué bárbaro. Entonces ahí pues como que mi hermana sí se espantó y luego mi hermana empezó a tener unas pesadillas muy fuertes, muy fuertes. Yo solo fui testigo, yo nada más la veía. Tú no participabas, Yo pero estabas no, participando con tu observación, ¿no? exacto, eso ya lo supe después, que en realidad aunque tú digas, ay no, yo no participé, por el simple hecho de estar ahí, ya estás dando permiso. Okay. Entonces, pero en ese tiempo yo no lo sabía. Y pues te lo venden como un juego. Te venden la tabla de la ouija como un juego. Y ahora hay una ouija que dice que es de Jesús, No, ya que hay hablas Ouija con Jesús. hasta en las computadoras, ya hay Sí, no, qué digitales. cosa. Pero bueno, la cosa es de que, pues ahí mi hermana pues sí empezó a tener unas pesadillas muy fuertes y ella empezó a meditar y pues tratar de ¿cómo se llama? De alejarse de esto. La cosa es que algo pasó, yo estaba muy chica, no me acuerdo qué fue exactamente, pero en la familia se decidió ir a tirar la ouija. Y mis primos agarraron y tiraron la tabla de un lado del río y la flechita de otro lado del río, Ok, porque tenían tanto temor. tanto miedo, sí, hubo un tiempo que hasta guardaban la ouija con la Biblia encima, siendo que nosotros no éramos creyentes de la Biblia. Sí, Entonces, pero como dice el dicho, el miedo no anda en burro. pues sí, así agarrábamos la ouija y le ponían la Biblia encima, ¿no? Que porque de alguna manera en nuestra infancia, pues, no sé, pensábamos que iba a ayudar en algo, ¿no? Ujú. Pero pasó el tiempo, yo pues vi que mi hermana pasó por esos procesos, pero pues como a mí nunca me sucedió nada, pues yo dije, No pasa nada conmigo, yo ¿no? estoy bien, yo estoy bien. Y me fui a la universidad, pasó el tiempo. Perdón, en ese entonces, en ese tiempo, tu papá seguía metiéndose en la ciencia del alma Él y, meditaba 3 horas y diarias, incluso me decías, imagínate, 3 horas diarias, ¿no? diarias, en la madrugada. Lo que creo que nadie ora tanto tiempo, ¿no? Pero, y él se estaba enfocando, aparte de 2 ojos naturales, él se enfocaba en algo más, ¿no? Sí, o sea, él, como en las meditaciones nosotros nos enfocábamos en el tercer ojo, no sé si han visto que cuando cierran los ojos ven como manchitas verdes o moradas o azules, son unas Sí. manchas que están ahí. Bueno, esas manchas, cuando estás meditando, empieza como a correr así, como que si estuvieras avanzando. Y entonces la mancha empieza como a hacerse como un túnel. Ok. Así, entonces empiezas como a ver, hacíamos muchas lucecitas y a veces hay flachazos de luz fuerte. Entonces, pues sí, como te dicen, ¿qué es Dios? Pues es luz y amor, ¿no? Estoy Entonces, viendo a estoy Dios. viendo a Dios, ¿no? Y también teníamos meditación en sonido. Cerrábamos nuestros oídos y siempre enfocándonos en el lado derecho, nunca en el lado izquierdo, porque el lado izquierdo tiende a ser más negativo. Entonces, nos enfocábamos el lado derecho y sí, cuando tú vas a un antro, cuando vas a una fiesta, no sé si has escuchado ese sonidito que se escucha pi, Sí, de que sí, muy sí. fuerte, porque pues el sonido hace que tu
tímpano pues tenga una vibración y Ujú. queda así como vibrando, ¿no? Detrás de ese sonidito empieza a haber como unas ondas. Entonces, si tú pones tu atención, ya empieza a ver como violines, empieza a ver como pianitos y empieza a ver, o sea, sí son campanitas. Tú escuchabas todas esas Sí, cosas. eso es cuando ya empezaba yo con la meditación más fuerte, pero obviamente tú tienes estas pruebitas espirituales, entonces dices, sí, Sí. voy por buen camino, ¿no? Pero entonces, yo en la universidad, pues no, realmente no meditaba tan fuerte ni nada. Lo intentaba, pero la concentración que se requiere es fuerte Y el tiempo. y el tiempo. Entonces, cuando eres joven, pues lo que menos quieres es poner atención, ¿no? Ni concentrarte ni tienes tiempo. Entonces, pues no, y en eso, pues conocí a mi esposo, este, me vine para acá, para Chiapas, nos casamos acá, y pues yo le compartí a mi esposo, y mi esposo también tuvo una iniciación, se hizo vegetariano, y pues intentando acercarnos a Dios, ¿no? En ese proceso, perdón, en tu etapa de la universidad, Patti, me comentabas que, ok, dejaste un poco la parte de la meditación, no renunciaste a nada de eso, pero tú empezaste a experimentar algo en tu corazón, algún tipo de vacío, me decías, Sí, ¿no? de hecho, desde los 13 empecé con un poco de depresión. Me ponía yo muy triste. Y qué casualidad que fue exactamente el tiempo en que jugábamos a la ouija y que hacíamos meditación. Mi mamá lo atribuyó a que los cambios hormonales y entonces pues empecé una lucha contra la tristeza. Era una tristeza que no te lo puedo explicar, sientes un vacío muy, muy fuerte. Y en ese tiempo nada más era tristeza. Entonces yo lloraba, lloraba, y luego ya se me olvidaba y yo seguía con mi vida, ¿no? Cuando me casé, ya teniendo a mi hijo, tuve un accidente muy fuerte con mis alumnas, yo soy maestra de danza, y nos fuimos a unas competencias a México, el chofer se durmió y recuerdo muy bien que el chofer me dijo, señorita, quítese el cinto, acuéstese, Póngase cómoda, ¿no? póngase cómoda. Y yo, bueno, me quité el cinto, me acosté y, y en un rato escuché clarito en mi oído que me dijeron, ponte el cinto. Me levanto, media dormida, me pongo el cinto y me recuesto. No pasaron ni 2 minutos y nos volcamos en la carretera. Wow. Sí, escuché a todas mis alumnas gritar, vi pasar a una señora arriba de mí, porque era un camioncito alto. Sí. Entonces vi pasar a la señora arriba de mí donde chocó contra el techo. O sea, ella salió volando porque ella no No traía el llevaba el cinto. cinto, Así sí. es. Entonces yo sí traía el cinto. Cuando carburé, pues gracias a Dios no nos pasó nada. Solo al chofer que se golpeó con la televisión que traía atrás y pues sí se descalabró, venía ensangrentado. Y pues accidentes de que pues nos cortamos y moretones, pero gracias, y hubo una alumna que sí tuvo una fisura en la cadera. Entonces eso a mí me espantó muchísimo y quedé con ese espanto por mucho Por mucho tiempo. tiempo. Sí, y cualquier carro que pasaba, y entonces yo empecé a tener como ciertos terrores nocturnos, ¿no? En la noche como que me espantaba y empecé a tener como sensaciones de que había sombras, pero no mucho, sino que todavía era más bien como que el espanto del accidente, O lo atribuías a que era por el susto, ¿no? por el susto. Y mi suegra me dijo, no, mijita, ya, esto ya no estuvo bien, y me llevaron con un brujo de aquí de Chiapas para hacerme una limpia con un huevo y no sé qué. Pues yo no creía nada de eso. Yo decía, bueno, pues, si se le hace mejor a No, mi pues tú suegra, estabas en la yo ciencia, ¿cómo estaba le en la ibas a ciencia. hacer caso Claro a que eso, no, no? eso no existe. Y entonces, pero sí me llamó mucho la atención que el hombre que me hizo eso me estaba rameando y me estaba pasando el huevo y el hombre eruptando y eruptando y eruptando y yo así, ¿qué le pasa, no? Ya era demasiado gas. Y, y entonces yo volteo y le digo, no le va a hacer daño esto, porque yo creyendo pues en el karma y de alguna manera pensé que mis karmas Se le estaban se lo pasando a estaban él. pasando a su lista, ¿no? De karmas. Y ¿cómo se llama? Y me volteé a ver bien espantado.
Y me dice, he estado aquí, no sé, 20 y tantos años, 30 y tantos años haciendo esto y es la segunda persona que me pregunta si voy a estar bien. Nunca le preguntan, o sea, a nadie le interesa. Entonces el Señor empezó como a ver mi mano y todo y me dice, tienes mucha suerte espiritual, cuídalo, no sé qué, me empezó a decir, pero más espantada yo salí de En vez de que te curaran, saliste peor, ¿no? salí, Angustiada. pero bueno, la cosa es de que siguió pasando el tiempo y la depresión empezó a hacerse más fuerte, Más fuerte. más fuerte. Y yo empecé a sentir una oscuridad, ay no, no te lo puedo explicar. Sentía yo que estaba en un hoyo, estaba sola, que no había haz de cuenta que lo que la voz de la depresión te dice y ahora yo sé o siento que más bien es como un espíritu, la depresión, porque sí, esa voz que me decía, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué luchas? O sea, no tiene sentido estar aquí. No hay nada en el mundo que te haga feliz, ni el dinero, ni tu familia, ni tu hijo, o sea, ¿para qué? Entonces yo llegué a tener pensamientos de que, ¿cómo me iba a matar? Wow. Esto viene a mi mente, fíjate, Pati, como con las adicciones, ¿no? Sí, La gente a veces utiliza las drogas para no enfrentar una realidad, para huir de la que tienen. Y en ese rato que están con el efecto, están como que tranquilos, pero pasa el efecto y tienen necesidad de más droga, sí, ¿no? Pero eso mismo los lleva a seguir aumentando esa, ese espacio que divide, ¿no? A la persona de un verdadero encuentro con Dios. Y tú experimentaste algo muy parecido. En vez de alejarte, creo que me comentabas, ¿no? Meditabas más, ¿no? sí, fue el Aumentabas más, tiempo, ¿no? pero fue cuando ya empecé a sentir presencias. Cuando mi depresión creció, también la sensación de que había algo ahí. Y empecé a meditar, dije, no, esto ya no está bien, yo tengo que acercarme más a Dios, y empecé a meditar Más fuerte. más fuerte. Entonces yo me dedicaba, no te digo que 3 horas, pero sí 1 hora diaria, todas las noches. Antes de dormir empezaba a meditar, buscando a Dios con todo fervor. Y sí, empecé a tener experiencias, muchas experiencias. Em, Recuerdo que hubo una de esas que sentí un gran ruido en mi cabeza, así como de papel estaba así, pero era un sonido como si fuera una bocina aquí al lado de mí. Pero lo Intenso, sentía, ¿no? sí, lo sentía como adentro. Y sentí como mis pies empezaron como a levantarse así. Pero yo estaba, y es en esa zona que estás entre dormido y despierto. Ok. Y hace poco hablé con alguien que me dijo que esa es la zona en donde te hipnotizan. Ah, muy bien. Entonces, bueno, yo no sé de eso, pero dije yo, qué casualidad, ¿verdad? Pero la cosa es de que yo sentía que mis pies salían, me paro y agarro mis piernas, o sea, y ni siquiera puedes decir, bueno, es que estabas prensando tus piernas para que pues se te durmieron, ¿no? Sí. No, yo estaba acostada boca arriba. Normal. Sí, me paro, agarro mis piernas y siento todo el hormigueo ya consciente, ya despierta bien. Yo sentía que todo me estaba hormigueando en mis piernas y yo dije, ay, ya me ando queriendo salir, ¿no? Del cuerpo, porque yo sé después de los viajes astrales, que hay Ok. 2 formas de hacer meditación, para afuera o para adentro. Mm. Entonces, yo dije, no, ya me ando saliendo. Y yo sé que salirte es como más peligroso, porque tienes como un cordón que se llama el cordón de plata, que une tu cuerpo con tu alma, y si se corta, te puedes quedar afuera O sea, y ya no en el vuelves. limbo. Puedes quedar, como tal vez médicamente dijera la ciencia médica, ¿no? Bueno, está en estado como catatónico, Sí. ¿no? O O entra situaciones, otro ¿no? ser dentro de ti y ya Ah, no ok. eres tú, ya quedaste afuera y Claro, y entra. nosotros sabemos que no es precisamente algo bueno, ¿no? Sí, no, Ahora, ¿no? sí, Ok. no. Qué tremendo. Sí. De hecho, hicieron una liberación de papeles, la CIA,
donde hablaban sobre todos los experimentos que ¿Qué han hicieron hecho? con viajes astrales y cómo les fue con eso, ¿no? Y de cosas que vieron y todo. Son papeles oficiales. Sí, Sí. entonces yo dije, no, yo no me quiero salir. Yo no me quiero salir, no me gusta esto. Entonces, en ese tiempo, por ahí es que todavía, como fue un lapso de muchos años, se me cuatrapean los años, pero sí sé que en una de esas yo buscando a Dios, me fui a hacer una meditación, un retiro espiritual a Oregon, allá cerca de Canadá, Ok. Portland. Y, y era como un lugar donde había muchos pinos y todo, y ahí nos metimos y ahí había unas carpas donde todo el mundo hacía campamento, iba a llegar el maestro espiritual de esta secta y donde nos iba pues a ayudar en la meditación. Estando ahí, sí, efectivamente la meditación me dio, es como una sensación de, andaba yo como bien relax con la meditación. Sí, o sea, no es algo que te puedas decir, ay, es que es mentira, no, o sea, sí realmente Sí, realmente sentí, te sentías como paz, sí, tranquilidad, claro, relajada, ¿no? sí, Sí, sí tenía su sí, efecto. Tal vez un efecto placebo espiritualmente hablando, sí, ¿no? Porque era algo no lo temporal, ¿no? sé, yo creo que, no lo sé, pero déjame explicarte. La cosa es que yo me sentí, ay, los primeros días yo sentía una gran desesperación en la meditación. Los últimos días ya sentía yo una relajación total, ¿no? Pero en ese retiro fue la primera vez que yo tuve un encuentro que es que en mi mente no existían como que los demonios en sí, sino que era como que algo, unas fuerzas negativas espirituales. Así como había una energía buena, había una energía mala, ¿no? Exacto, había Sí. como así como veía yo a Dios como una energía, así también veía yo el lado negativo, Estaba pues el lado positivo y el el negativo, ¿no? negativo, sí, Sí, claro, así como el yin y el yang, ¿no? sí. Entonces, yo cuando de repente escucho que había como sonidos de animalito que como que estaba sufriendo, como que Como un algo le pasó, gemido, como un como... gemido y Sí. así. Y yo dije, ya atropellaron un venado porque pues habían dicho que tenían que tener, que iba a ir más despacio en la carretera porque ahí se atraviesan muchos venaditos y tenían que tener cuidado. Entonces yo en mi mente dije, ay, el venadito, ya lo mataron, ¿no? O ya lo atropellaron y está sufriendo. Y entonces llegó el maestro, ¿no? El maestro, porque Este retiro fue en esa secta, ¿no? En esa sí, en como... esa No, secta, ahí, ¿no? sí. Ok. Entonces llegó el maestro y en cuanto se presentó este ser o esta muchacha, porque ya después lo vi que, no la vi, estaba encerrada, la forma en cómo ella hablaba, o sea, como se gemía como un animal, pero luego hacía como un león, como una pantera, y luego gritaba ella, o sea, ella, Wow. y se veía, ay, nomás de pensarlo me da, este, se escuchaba como no se puede escuchar ni en las películas, o sea, sí me espantó muchísimo porque las presencias que yo sentía yo dije, eso es lo que me acecha, lo que anda cerca de mí. Y me dio mucho miedo. Y yo fui con los líderes y les dije, ¿saben qué es que me está pasando esto? Y la verdad es que me da mucho miedo, o sea, yo ya no puedo seguir avanzando porque me da mucho miedo. Y lo que me contestaron me llamó mucho la atención porque me dijeron, bueno, mira, es que en el camino, sí se van a atravesar muchos diablos y todo, hasta los ángeles te van a querer evitar de que sigas avanzando, porque pues tienen envidia de que nosotros sí podemos ir al Padre y los ángeles no. Imagínate, ¿no? Hasta dónde llega el engaño, ¿no? Ahora los ángeles te tenían Me envidia. tenían envidia y yo, pues sí, como que no me sonó. Y yo dije, no está bien. Y luego empecé a escuchar historias de que una chica que se metió mucho a meditar, ya tenía episodios donde ella se iba y ¡pum! Se desmayaba porque se iba a otro plano. Como si estuviera en estado de coma, ¿no? Sí, Respirando, pero inconsciente. sí. Y de que ya pues estaba, y,
pues irrumpiendo en su vida porque pues estaba trabajando y se iba, Wow. ya sin querer hacerlo. O sea, ya no tenía el control Ya de no. lo que hacía espiritualmente, ¿no? En Exacto. esos desprendimientos o viajes, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo dije, bueno, pues ellos me dicen que tengo que seguir y yo quiero seguir experimentando la paz que tuve en el retiro. Al momento que yo aterricé en el avión acá, los problemas inmediatamente me quitaron la paz. O sea, no hubo paz que No perpetua. O duró sea, nada, no ¿no? duró nada, nada. Haz de cuenta, al momento que yo entré al mundo otra vez, se fue. Y yo, yo me coraje, ¿no? De que yo decía, es que yo quiero esa paz. Yo quiero encontrar esa paz y no importa de lo que pase. Yo quiero estar con Dios. Y entonces, pues me metí a meditar más. Más todavía, Sí. ¿no? Y cuando empecé yo a tener ya no podía ni ir a traer un vaso de agua a la cocina porque era un miedo, era un terror. Como niñito, ¿no? Como niñito, ¿no? El clásico de que vas a la cocina, sientes que hay alguien y sales corriendo como si el fantasma fuera atrás de ti, te metes a las cobijas y como que, ay, bueno, ya el fantasma no te va a agarrar debajo de las cobijas. Es una tontería, Sí. pero se siente tan clarito. Pero ya fuera del contexto infantil, fuera del contexto de la caricatura, experimentarlo en tu vida real, siendo adulto, ya no es tan divertido. Ya no. Y dices, qué tonto es porque no puedes ni siquiera sacar tu pie así colgando de la cama porque sientes que alguien te lo va a agarrar. Wow. O sea, qué terrible. Es horrible, Qué es terrible, horrible. qué terrible. Y bueno, obviamente la gente que es inteligente, que es buena, dice, estoy inventando cosas. Yo me hago solita porque ni modo que me agarren el pie. Y contra todo su temor sacan su pie, ¿no? Sudando, ¿no? Pero tienes tratando de decir, es una tontería. Fortalecerse, ¿no? Sí. Y entonces, un día, dormida, como siempre, en el Inter, siento que hay alguien al lado mío. Abro los ojos, ya sabes, entre dormida y despierta, y veo a mi esposo que está al lado de mi cama, y todavía le digo, ¿qué haces aquí? Pero su lomito, esta parte de acá, de las cervicales, estaba pegado en el techo. Wow. Y su cara estaba así. O sea, no se veía su cara, solo su pelo. Y traía su camisita blanca como él se duerme y todo. Y yo lo veo y me tallo los ojos y lo sigo viendo. Pero ya carburé que estaba pegado al techo. Wow. Entonces volteo y casi como película de terror. Volteo y él estaba acostado al lado mío. Cuando volteo yo lo sigo viendo y desaparece. ¿Qué cosa? Como o sea, película. Lo ves en el techo, te tallas los ojos, lo sigo viendo, sí. Volteas a ver a tu derecha, ves que ahí está, volteas a ver el techo y ahí está y sí, luego desaparece. Y luego desaparece. Qué horrible, qué terror. Me espanté muchísimo. Entonces, a partir de ahí yo ya estaba así. Ya era de que no, y ya me agarraba yo a mi esposo y no, yo ya tenía mucho miedo, pero yo seguía meditando. Llega un primo a la casa a beber con mi esposo y le platiqué, no, es que me está pasando esto y esto. Y me dice, prima, déjame decirte que yo estoy con los santeros. Otra mala solución, según. Otra mala decisión. Otra mala decisión. Y me dice, ahorita te vamos a hacer una limpia, que no sé qué. Y bueno, también me escupió, ya saben. Sí me sentí mejor, sí sentí como que se alejó un poco. Pero no, yo todavía, y la depresión era cada vez más fuerte. Peor, cada vez peor. Entonces, pobre mi esposo, pues él también estaba pasando por sus procesos, ¿no? Y mi hijo también, ¿no? Sino que un día yo en mi meditación, y eso fue como que el acabose, estaba haciendo meditación en sonido y ya empecé como a entrar en ese estado, ¿no? en ese sueño y escuché clarito, así como que lo tenía yo aquí. Pero así era un demonio. Un ruido diabólico. Era, ¿no? Un demonio. Y yo
me espanté tanto que a partir de ahí yo ya no quise meditar. Yo dije, no, estoy sintiendo cosas y estoy viendo cosas que no quiero. Yo lo que quiero es a Dios, o sea, Claro. yo lo que quiero es esa paz. Y entonces, pues así empecé a vivir tratando de luchar contra la depresión, contra el terror, los terrores nocturnos que Qué, vienen qué en el horrible, Salmo. porque mucha gente, sin darse cuenta, a través de todas estas sectas o disque religiones, Y ¿no? meditaciones, porque ahora es una Meditaciones. moda. Es una Hasta moda te lo así. recomiendan. Todos van buscando llenar de una u otra manera un vacío en su interior, pero van buscando en lugares equivocados. Así es. Y de pronto tienen una probadita de una supuesta paz Sí, y empiezan a experimentar otro tipo de cosas sí. y se meten cada vez más sin saber a un problema que los puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Así es. De hecho, Angustias. hay una maestra que le dio clases de yoga a mi hermana, que para mi hermana fue muy pesado, muy fuerte, porque la señora era de que, porque la paz interna, y a través de la meditación y los movimientos de yoga, y entonces mi hermana pues de ahí se agarró, que se suicidó. Wow. Y es que no es que esté mal hacer ejercicio, ¿no? Pero uno tiene que ser sabio, ¿no? Saludo al sol y Hacia dónde hay voltear a muchos ver. como de que dioses, ve tú a saber qué estás haciendo. Sí, hay que saber, sí. Y bueno, tú durante todo ese tiempo, pues seguiste cada vez peor, con mucha depresión, Sí, llantos, ¿no? sí. Y esto empezó a afectar tal vez también en tu matrimonio porque de pronto tu esposo te hacía algunos cuestionamientos, ¿no? Sí, fíjate que hasta que tuvimos nuestra primer plática, él hizo un comentario que yo me quedé. Sí, pues es que es como, el matrimonio es como sinergia, ¿no? Sí, Si uno está mal, es difícil que el otro esté bien. así es. Entonces, pues yo estaba en mi depresión y él veía que hizo un comentario donde dijo, pues yo veía que ella nada la hacía feliz. Pues él se sentía pues fracasado, Frustrado, frustrado, ¿no? Sí. que no hacía pues que yo estuviera contenta con lo que habíamos logrado, porque déjame decirte que yo soy muy exitosa con lo que hago. Mis alumnos han tenido muchos premios y todo, pero nada de eso importaba. Nada, mi familia es hermosa y no teníamos problemas económicos. Estuvimos muy bien mucho tiempo y nada de eso importaba. No había dinero, no habían vacaciones, porque me Salimos comentas, mucho, salían mucho, ¿no? Tu salimos esposo mucho. en ese ímpetu, ¿no? De querer cubrir, de querer compensar, de querer Así es. hacer que tú estuvieras en paz, con felicidad. Salían constantemente, pero no Sí. había, ahora sí que como decimos, no había dinero que alcanzase, ¿no? No, Para que no, comprara tu paz no, o tu no, felicidad, ¿no? no. Y entonces él, Y yo deprimida y él se aferraba al alcohol. Ok, entonces él, pues cada vez más hundido en el alcohol. Tal vez un día vamos a invitar a tu esposo también a que nos comparta aquí su testimonio, ¿Sí? pero de pronto sucede algo en tu vida y llega una persona a trabajar contigo, ¿no? Así es. Yo creo que Dios, después de ver tanto sufrimiento, tu verdadera búsqueda, ¿no? Pero decía, ay, mi hija me está buscando por el lugar equivocado, ahora la voy a levantar, ¿no? Entonces, Sí. llegó alguien a Me tu vida, ¿no? mandó una persona tan correcta. Es una persona de guerra. Ella es de guerra. A ella le encanta el pleito, ¿no? Pero de guerra De espiritual, guerra ¿no? de todo tipo, de todo Aguerrida, tipo, de ¿no? todo tipo. Le gusta la pelea. Entonces, pero era muy leída en la palabra. Entonces ella empezó a decirme, pues, ¿qué estás leyendo tú? No, es que esto, mira, es que en el versículo dice esto, la palabra como cuchillito en mi corazón, ¿no? En Directo. la palabra dice esto, y en la palabra dice esto. Y yo, pero que soy muy necia, yo ya estaba muy metida en el hoyo. Estaba muy difícil que te convencieran a la primera, Y ¿no? menos una persona. Y No, mucha gente está así como estabas, ¿eh? Tratas de hablarle y te escuchan pero y te dan no. el avionazo, pero vuelven otra vez a su hoyo, ¿no? Sí, Pero siguen en esa porque búsqueda, tú ¿no? crees que tu intelecto Es el que te va es a el sacar que te va a adelante. sacar adelante, sí. Y hay vacíos que no puede cubrir nada, ni el intelecto, Ni aunque ¿no? lo quieras arreglar. Aunque tú sepas arreglar todo, pero tú arreglarte tú, tu corazón, no. Entonces yo lo que hice fue,
porque ella me comentó, es que hay una escuela de crecimiento en la iglesia Filadelfia, deberías de ir. Y yo, pues sí, porque ya he estudiado de todo. He estudiado de todo y a la que menos me he puesto a estudiar y nunca he leído completa la Biblia, pues es toda la historia de Jesús. Y dije yo, pues voy a ponerme a estudiar y vamos a refutar aquí bien con conocimiento, ¿no? Porque ¿cómo vas a refutar algo que no conoces? Claro. Que es lo que mucha gente hace. Te empieza a decir, no, es que eso no. Ni siquiera han leído el libro y ellos ya tienen su opinión, ¿no? Sí. Entonces yo empecé a ir a escuela de crecimiento y hubo ahí un detalle con un profe, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero dijo algo así como que me llegó mucho en el corazón, como si supiera lo que yo estuviera pasando. Entonces yo dije, hasta fui y le regañé, le dije, oye, ¿por qué andas diciendo de mi vida? No, pero el Espíritu Santo le había hablado al profesor para decir eso. La cosa es de que yo me tardé 3 años estudiando la Biblia. Wow. Antes de realmente de doblar mi rodilla. Y las cosas que me convencieron fueron muchas, pero una de ellas, un versículo donde el Señor dice, no se llamen entre ustedes maestros, no, ni padre. ¿Cómo le llamamos al Papa? Santo Padre. No se llamen entre ustedes ni maestros, ni padre, ni nada. No es entre ustedes, son hermanos. Entonces yo eso, ¿cómo le decimos al líder de la secta donde yo estaba? Maestro. Justamente lo que no debían, Justamente. ¿No? Y otra, sí, efectivamente, el dar, el siembras, cosechas lo que siembras, efectivamente es real, pero nunca te habían hablado de la otra parte que es la gracia. Lo que el Señor te otorga y que te salva de esta ley que te despiadada, puede condenar, ¿no? despiadada, porque es una ley tan perfecta que tu pensamiento te condena. Entonces, ¿y qué hace el Señor? Jesús nos viene y nos ofrece esta alternativa y nos dice, es gratis, pero lleva mi yugo. ¿Y cuál es su yugo? Leer la palabra, seguir sus mandamientos, amar al prójimo, que no lo hacemos. Lo primero que hacemos es que él no sé qué, ¿no? Tolerancia entre nosotros, perdón, para poder soltar, ¿sí? Por eso dice, lo que amarres aquí, lo amarras allá. Lo que sueltas aquí, lo sueltas allá. Es la ley del karma. Ahí está la ley del karma. Por eso mi corazón decía, sí, por aquí es, porque es cierto. Pero lo que nunca me dijeron fue que... El pago, el precio. Sí, el precio es sangre. De lo que hagas es sangre. Pero el Señor vino a dar su sangre pura, su sangre inocente. Y se la vino a dar, a ofrecer al príncipe de este mundo. ¿Y quién es? Pues que hay gente que ni siquiera se da cuenta dónde estamos parados. Estamos en territorio enemigo y en todos lados está el príncipe de las tinieblas. Por eso es que decimos, ay, es que para ti todo es el diablo. Es que estamos en territorio enemigo. Es que sí. Es que sí. Y la única salvación es el Señor. ¿Cómo me di cuenta que era real? Porque una noche, en mi llanto y en mi depresión, mi esposo, pues, tomando afuera de la casa, yo lloré mucho y le hablé directamente a Jesús. Y eso fue lo único diferente que hice. Porque yo siempre oraba, siempre le hablaba a Dios, siempre lo buscaba. Era mi máximo de toda la vida, desde que tengo uso de razón. Yo siempre pensaba en Dios. Pero esa noche fue diferente porque yo le hablé a Jesús directamente. Le dije, Jesús, si estás aquí, yo ya no puedo. Ayúdame. Ay, perdón. Yo ya no puedo. Entonces, yo de que le hablaba de todos mis problemas, de cómo me sentía, y yo me escuché, no hablando, pero en mi mente escuché cómo había como otro lenguaje en mí, otras palabras que yo no conozco. Yo para ese entonces pues ya estaba en la escuela de crecimiento y yo ya sabía sobre las lenguas, pero mi cabeza científica nunca quiere aceptar
¿no? Todavía eso de las lenguas me cuesta mucho. Ok, sí. Pero yo me escuché. Y yo dije, ay, me estoy sugestionando. Y paré y dije, no. Y volví a orar y me volví a escuchar. Y hubo algo en mí que cambió y cambió hasta la forma en cómo recibía a mi esposo en casa, aunque él se había ido a beber o hacía lo que hiciera. Cuando yo me sentía muy cargada, me iba a la iglesia a alabar al Señor, a, a cantarle. Y le daba mi corazón, le daba mi corazón. Y le decía, yo te amo, Señor, siempre te he buscado. Y llegaba tranquila, aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando en mi casa. Pero al revés de antes, ahora sí estabas experimentando una paz real. Sí, porque en aquel lugar, o sea, ¿cómo no vas a experimentar una paz si te vas a una cueva a esconderte? ¿Cómo no vas a sentir paz si no estás trabajando, si no estás lidiando con tus problemas ni nada? ¿Cómo no vas a sentir paz? No, pero en esta ocasión yo estaba en el remolino y me iba a la iglesia a orar, a alabar y regresaba más tranquila. Y ya le decía a mi esposo, vamos a desayunar, vamos acá. Y mi marido, ah, caray, ¿y esta qué le picó? ¿Qué está pasando aquí? No me reclama, no me dice nada. Y yo una noche, uno tiene que encontrar la humildad ante el Señor. Porque una noche, mi esposo llegó, ya sabes, hasta Zacatito, traía, de todas a ver dónde se fue a meter, y todo manchadito. Y dije, "Ay, lo voy a cambiar a este hombre, pero antes lo dejaba yo ahí, bien enojada, al día siguiente le reclamaba. Y esa noche dije yo, vamos a cambiarlo. Lo empecé a cambiar llorando, porque sí me calaba verlo así. Claro. Pero le dije al Señor, Señor, si esto quieres para mí, lo voy a hacer por ti, porque tú quieres que nosotros amemos, que perdonemos. Y lo empecé a cambiar, lo cambié ya todo el vestidito, ya lo acosté. Y yo creo que, dice mi esposo que él se levantó y dijo, ah, caray, estoy cambiadito. Y bañadito. Y bañadito, no bañadito, pero cambiadito. Y entonces las cosas empezaron a cambiar en mi matrimonio. Y cuando pasaban cosas, yo decía, es que yo no quiero pelear, no quiero. Yo quiero encontrar mi paz, quiero estar con Dios. Otra cosa que me empezó a suceder y que yo se lo pedí al Señor fue, ya no quiero ver nada, ya no quiero sentir nada, ya no quiero tener este miedo. Y el Señor me lo quitó. El Señor de la noche a la mañana me quitó la depresión, no la ansiedad, que yo creo que yo algo estoy haciendo mal ahí, pero me quitó la depresión. Ya no siento esa tristeza. Ya te dio la victoria en esa área, En esa área, sí. Y ya no batalló tanto para dormir, porque antes pasaban 3 días y no dormía. ¡Qué bárbaro! Sí. Y otra cosa, las pesadillas. Cuando yo antes estaba en las meditaciones, yo tuve un encuentro con Satanás en un sueño. Muy guapo el Satanás, ¿no? Y llegó y me tomó de las manos y yo sabía que era Satanás, yo sabía que era el diablo y empezaba yo a mencionar las palabras sagradas. Se reía de mí y no salía yo de la pesadilla. Me despertaba y dije, bueno, ya, volví a dormirme y volví a la pesadilla, o sea, volví a entrar al mismo sueño y yo corriendo y los diablos atrás de mí, horrible, horrible, es una cosa de pesadilla. Y cuando llego a los pies de Cristo, me acuerdo de las primeras pesadillas que tuve, pero mira, inmediatamente en el nombre del Señor, porque ya ves que te enseñan a hacer como oración para liberar, para enfrentarte al enemigo. Y entonces yo pues aprendí y me siento muy rara porque en las meditaciones es callarte, pero aquí es hablar. Entonces me siento muy extraña a la hora de querer así, pero yo con toda la fuerza del mundo, en el nombre de Jesús, mira, al momento de decir Jesús, ahí entraba el ¡pum!, poder. abría los ojos. Una cosa increíble. Y déjame decirte que ahorita están saliendo muchas personas que han sido abducidas por extraterrestres
y que dicen que con el nombre de Jesús termina la abducción. Wow. Sí, definitivamente. Dios te trajo de las tinieblas a su luz admirable, como Sí, dice la palabra, ¿no? sí, Te sacó de un lugar en el que tú habías estado mucho tiempo, no porque quizá tú lo hayas decidido, ¿no? Desde tu infancia se empezó a dar una situación progresiva, sí, ¿no? Una fe en la ciencia te fue llevando a sectas y después por poco y acaba con tu vida, pero Dios, al igual que muchas personas que quizás nos estén viendo, tenía un plan perfecto para ti. sí. Creo Tenía que que esperar a que yo tuviera la suficiente humildad para para escucharlo, escucharlo, sí, porque por yo era de que supuesto. no, pues, yo entiendo todo, yo sé el cerebro, Sí, él ¿sabes? mismo en su palabra dice, ¿no? Que él oculta su rostro de la gente soberbia, ¿no? La Así gente es. que no cree o que cree que lo sabe todo. Dice, bueno, pues si lo crees todo, hijo, no me necesitas, Muy ¿no? claro, Y pues, ahí cada es, persona experimenta, ¿no? La sí, vida, el enemigo tratan hasta que una persona dice, no, ya no aguanto, como fue tu caso. Y además, qué precioso porque lo que compartías, ¿no? Que tú te hallabas hablando en otras palabras que no entendías. Definitivamente fue el bautizo en el Espíritu así Santo que es, recibiste, ¿no? Y eso así fue un es. parteaguas en tu vida. Tu matrimonio comenzó a cambiar y creo que eso es algo muy importante también. Ya mi esposo dejó de Este, beber también de la noche a la mañana. Pati, qué hermoso testimonio de vida desde tu infancia, ¿no? Cómo fuiste evolucionando, cómo tu papá te empezó a enseñar estas cosas científicas, pero que al mismo punto fueron un parteaguas para que te iniciaras pues en esta secta, En ¿no? otras cosas, Que sí. te fue arrebatando la paz y que te pudo llevar a la muerte incluso. Sí, de hecho, yo Mm. también estuve leyendo La doctrina secreta de Madame Blavatsky, Isis sin velo, o sea, libros que ahorita, pues, se consideran, literatura luciferiana. Después lo Pero que enteré. mucha gente lo ve como Sí, conocimiento, como claro. ábrete a experiencias, ¿no? Qué Sí, bien, y yo creo que tu testimonio le va a hablar a muchas personas, a la gente que nos ve. Yo quisiera ir cerrando, Pati, eh, algún versículo o alguna porción de tus favoritas. A lo mejor tienes muchas. La Biblia tengo es varias. increíble, pero alguno en particular que nos quisieras compartir hoy a la gente que nos está escuchando, viendo. Sí, de hecho, ahorita le pedí a mi esposo que me pasara la Biblia. Es Mateo 11:25, donde dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y esto, ¿qué es lo que yo te decía? Que yo decía, ay, qué inocentes los cristianos, es que ni siquiera tienen un pensamiento profundo, ni siquiera se preguntan nada, simplemente creen y ya. Y el Señor de aquí dice, qué bueno que le diste esta sabiduría a los niños, porque así son los niños, simplemente te creen. Si tú eres su papá, le dices, es que esto es así, y la criatura, pues así te cree. Sí, muchas veces la humanidad, la gente quiere explicaciones, ¿no? El porqué de las cosas. Y Dios lo único que te pide es fe. Cree en mi palabra, haz caso a lo que yo te digo, hijo, y tendrás una vida larga, una vida en abundancia. No preguntes, no cuestiones, porque creo que hay muchas cosas en la gran sabiduría de Dios que tal vez no tenemos la capacidad para entender los porqués, ¿no? Yo ahorita, después de leer esta Madame Blavatsky, si la pueden googlear, este, ella hablaba de que no, es que a mí me da esta sabiduría los maestros astrales, ¿no? Que para sanar, para meditar, para así, ¿no? Y hay otra señora que ahora es más de este tiempo, que se llama Dolores Cannon, que también habla de una manera muy intelectual, muy así, y ella dice que habla con los extraterrestres. Uy, cuidado, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que unas dicen, ay, es que ni saben con quién están hablando? Así, ni saben con quién se meten, No dijera el saben dicho, con quién, ¿no? uno, ay, es que son los maestros astrales, y la otra, no, es que son los extraterrestres, pero hablan de lo mismo, y hablan igual. Entonces yo digo, yo creo que más bien son diablos. Sí, seguramente. Pati, para despedirnos, ¿algún consejo que quieras dar para la gente que nos ve en esta hora? Mm. Sí, si tú tienes una carrera, tienes maestría, eres exitoso, y
dices, ay, es que la religión es vacía y nada más los pastores se quieren enriquecer y cosas así, yo te invito a que empieces a leer la Biblia a través de Mateo nada más. Mateo nada más. Conoce lo que realmente dijo Jesús. Conoce a Jesús. Y entonces, y ve cómo empieza a cambiar tu corazón que no puedes explicarte con tu intelecto. Entonces, denle oportunidad. Si se dan la boca de que dicen, no, es que yo soy estudiado, yo conozco eso, estudia la palabra. Estudia, que es un libro que está hecho durante 1500 años por 49 escritores diferentes, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, y todos hablan de la misma historia. El mismo mensaje central. El mismo mensaje. Todo apunta a Jesucristo. Así es. Pati, muchísimas gracias. No, un gusto tenerte aquí en este estudio, hasta tu casa, Tiempo Bajo el Cielo. Espero que no sea la primera ni la última. Ya platicaremos con tu esposo Julio si se quiere animar a compartir su testimonio. Y bueno, pues entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este espacio. Gracias. Los esperamos en la siguiente sesión de Tiempo Bajo el Cielo. Si tu corazón ha sido tocado, ha sido alcanzado, si has aprendido, si consideras que has sido edificado, yo te animo a que puedas activar el botón de suscripción, darle like, porque eso nos ayuda a llegar a muchas más personas, y te esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Pati, un placer. Muchas gracias. Estás muy bien. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo Bajo el Cielo. Si te ha gustado este programa, ayúdanos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Si nos compartes y das like, nos ayudas a llegar a más personas.